ahora tenemos más información. El que no sepamos poner nombre a una cosa no significa que no nos moleste. Si estamos hablando del bienestar, cuanto más conoces cómo te encuentras, mejor puedes estar. Entonces, antes, por ejemplo, en el siglo XIX, había parte de la población que subsistía, que no tenía ni lo más básico. ¿Significa que estuvieran mejor? Pues no, las condiciones eran muchísimo peores. Y a lo mejor habían cuadros depresivos, probablemente, pero no se le llamaba depresión, es que era como se estaba. Era como que habían tantas cosas que resolver que la salud mental no era una prioridad. Entonces la gente malvivía. Ahora la gente, en algunos casos, malvive y en otras pone soluciones. Bueno, en psicología a mí no me gusta hablar de generalidades, ¿no? Porque el individuo es único y cada uno tiene sus creencias que tienen que ver con su historia familiar y con todos los aprendizajes que ha hecho. Pero si tengo que generalizar, hay creencias en función de perfiles. Y está el perfil perfeccionista, que tiene la creencia de que no es suficiente, de que no sabe lo suficiente, de que no es lo suficientemente bueno, de que es, bueno, lo del síndrome del impostor, se van a dar cuenta que no sé, y suele ser gente súper capaz, gente súper válida. Luego personas que se consideran que creen que no son merecedoras de que pasen cosas, que les pasen cosas buenas. Además con pensamiento supersticioso, pensando que va a venir algo catastrófico detrás, ¿vale? Depende de los perfiles. Ese es un perfil de personas pues que no tienen la autoestima, que tienen a lo mejor la autoestima baja en algunos aspectos, y además son personas que tienen un perfil de miedo. ¿Vale? Entonces depende de los perfiles, estaríamos con unas creencias o no. Lo más importante es que las creencias limitantes son creencias que distorsionan la realidad y que hacen que el individuo no sea capaz de darse cuenta de que eso que piensa no lo puede contrastar porque no lo ve, que eso que piensa le está limitando, le está haciendo que su experiencia personal sea peor de lo que sería si esa creencia no existiese. Yendo a terapia, esta es una forma ideal de conocerte, pero si no quieres hacer terapia, pues con mucha autorreflexión, mucho autoconocimiento. ¿Por qué he dicho lo de terapia? Y bueno, lo he dicho un poco con tono de broma, pero sí que hay una parte de real. Porque no vemos, lo que no vemos no lo podemos cambiar, entonces un tercero puede ayudarnos en el camino de encontrar cosas, encontrar situaciones, encontrar creencias que nos están limitando, porque como son creencias están muy interiorizadas y entonces no las vemos a simple vista. Si es mi creencia, mira, te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí en terapia. Me di cuenta que era una creencia porque dos cosas que son contrarias no pueden ser ciertas. Y un paciente estaba hablando conmigo y me dijo, porque ya sabes, todo el mundo es malo mientras no te demuestren lo contrario. Y yo me quedé así un poco en shock, dije yo, no, todo el mundo es bueno mientras no te demuestren lo contrario, que es mi creencia limitante. Y entonces, bueno, fui a otro tema, porque hay muchos temas que trabajar, porque ese no lo podía trabajar en ese momento, porque ahí había una discrepancia entre lo que él decía, bueno, entre lo que esta persona decía y yo, ¿no? Y entonces, al focalizarme en los otros temas, pudimos desarrollar la sesión, pero luego yo me quedé meditando a ver qué es lo que había pasado ahí. Entonces dije, tu creencia también es una creencia limitante, porque no todo el mundo es bueno mientras demuestren lo contrario, porque hay psicópatas, hay pedofilia, hay una serie de personas sádicas. Inma, esa creencia limitante te hace que no te puedas proteger a veces. Entonces es muy bueno y bueno, gracias a ese paciente me di cuenta de una creencia limitante. Si no, yo no me hubiera dado cuenta, porque un tercero me tiene que contrastar que eso es una creencia limitante, porque la tengo tan interiorizada, tan automatizada, que no la veo. A eso me refiero de que una tercera persona, o a través de un libro, a través de muchas formas, yo me puedo dar cuenta de algo, pero cuando está tan en mi interior, no lo veo. Hay personas que tienen un problema de autoconcepto. Autoconcepto es que tengo una distorsión de lo que yo percibo de mí mismo. A veces hay personas que se consideran que a veces el autoconcepto es que estás sobrevalorado, no siempre es que tienes la autoestima baja, a veces consideras que estás muy por encima de realmente de las características o de las cualidades que tienes. Entonces el autoconcepto es cuando la persona lo que percibe de sí misma es muy diferente a lo que perciben los demás. Eso depende de muchas cosas, de lo que ha vivido y también del contexto en el que está. Cuando me dices el autoconcepto actualmente, no sé si te refieres a las redes, no sé si te refieres a lo que pueden presionar en las personas que consumen redes sociales. Bueno, están viendo un escaparate
de personas que están mostrando unas partes de ellos, no están mostrando su día a día. Si es una persona que, por ejemplo, una persona muy jovencita, ve solo determinadas partes de esa persona, puede considerar que esa es la globalidad de esa persona y compara con ella. Y entonces se nota que no es tan divertida, tan enérgica, y puede pensar que está en un error porque hay una comparación, porque siempre que ve a esa influencer o la persona que salga en las redes, siempre está muy positiva, cuando resulta que nadie está siempre muy positivo, porque la realidad tiene golpes. Entonces esa persona puede cambiar su autoconcepto y atribuirse que es una persona negativa o que no es lo suficientemente válida por una comparación. ¿Qué es ser los mejores? ¿Qué es ser hiperproductivos? Habrá que ver cada caso, habrá que ver en qué ámbito lo estás viendo. Habría que ver muchas cosas, pero de ser los mejores siempre es una comparación. Yo siempre digo a mis pacientes, mira, si te comparas es o para estar por arriba o para estar por abajo. Tú no te comparas para decir tú eres igual que yo, qué bien estoy. Es para ganar o para perder. Cuando gano, qué bien, mi ego. Cuando pierdo, mi autoestima. Pero compararte con cualquier otra persona es una comparación de partes. Y cuando coges unas partes y eliminas otras, ahí hay un sesgo. Entonces, los mejores, ¿con respecto a qué? Yo me puedo comparar conmigo misma y puedo comparar mi evolución. Si comparo mi evolución, sin someterme a presión, puedo saber si estoy avanzando. Pero los mejores, el ser humano a lo largo de su existencia, y si además tiene una vida larga, va a tener varios cambios de ciclo. Y entonces los ciclos uno se plantea lo que ha vivido y lo que le va a quedar por vivir y cómo quiere vivirlo. Y entonces las crisis existenciales, yo creo que hablas más de crisis de ciclo que existencial, porque crisis existencial será, ¿hay vida, no hay vida después de la muerte? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sentido? Yo creo que hablas sobre todo también, no solo de esto que se puede producir en un cambio de ciclo, sino también en qué voy a hacer yo en este momento, a partir de ahora, en los próximos 10 años, en los próximos 20 años. Es inherente al ser humano y eso se ha producido siempre, no es por la incertidumbre, es por el crecimiento de la persona. Y lo que supone siempre es que la persona se tiene que reestructurar, es como renacimientos. Todos funcionamos como si tuviéramos certidumbre, pero la vida es totalmente incierta y lo ha sido siempre. Otra cosa es tu juicio de si fue lo suficiente, pero dices, sí que cambié, sí que aprendí, lo que pasa es que no sé si el precio que pagué fue suficientemente elevado, fue demasiado elevado. Pero tú mismo lo has dicho, sí que aprendiste, sí que cambiaste, sí que supuso un cambio en tu vida. Que lo que no te gustó es pagar el boleto del dolor, bueno, lo entiendo, a nadie nos gusta sufrir. Vamos a ver, el dolor, lo que tú llamas sufrimiento, el dolor, hay que darle un sentido, ¿vale? Lo que en la escuela que se llama logoterapia se habla de dar sentido a las situaciones, dar un sentido a una crisis personal. Es decir, esta crisis pues, me va a ayudar a que en un futuro yo tenga unas estrategias y tenga unas herramientas que ahora no tengo. Confío que todo esto va a servir para que más adelante yo lo pueda integrar en mi vida y pueda responder de forma más adecuada en determinadas situaciones. Darle el sentido a que esto que me produce tanto dolor a largo plazo para mí va a tener una recompensa, me va a hacer que las crisis no sean tan dolorosas, o darle un sentido espiritual, o darle un sentido de que todo esto que estoy viviendo me va a servir para acompañar a gentes o para ayudar a personas, darle un sentido, el que sea, pero no pensar que es algo absurdo, que no sirve para nada y que solo me lleva al dolor. Cuando una persona piensa que algo es absurdo, es una de las cosas que más pueden limitar y más pueden bajar el estado de ánimo. Todo empezó porque quería saltar a gerencia y entonces me formé en un MBA y ahí conocí el crecimiento personal y me arrebató. Dije, yo tengo aquí un talento para esto y además me gusta acompañar y bueno, ya he cerrado una etapa. En ese momento sentí que ya estaba cerrando una etapa que había sido un trabajo que me había dado muchas alegrías y otras también muchas tristezas y mucho sufrimiento y que era momento de
bueno, de volar y hacer algo diferente, pero fue una transición, no cogí y dejé una cosa y empecé la otra, sino que transité. Bueno, como tú has dicho, han habido cambios en la población y el perfil del trabajador ha ido cambiando y ahora el perfil es diferente. Si lo que queremos es fidelizar una plantilla, no podemos ser un modelo autoritario porque las demandas que tienen los trabajadores no las vamos a poder cubrir. Entonces, ¿cómo puede ser un jefe? Pues un jefe tiene que ser motivador, tiene que tener inteligencia emocional, tiene que saber manejar recursos, tiene que saber cómo apasionar a sus empleados en el proyecto. Porque si los empleados hacen el proyecto suyo, la productividad va a subir, pero exponencialmente. Cuando uno se siente copartícipe de lo que está ocurriendo, da más allá que solo su presencialidad o solo lo básico. Entonces hay que motivar, hay que enamorar. Bueno, la regulación emocional es básica. Cuando estás desregularizado es que no te encuentras bien o que tus emociones gobiernan todo lo que haces y que están, como podríamos decir, totalmente descontroladas. Las emociones son necesarias, las emociones son información de lo que está ocurriendo, fuera o dentro, es decir, fuera, en el entorno o internamente. Puede ser real o ficticio, quiero decir, puede haber una distorsión por nuestra parte de lo que estamos viendo, pero son información. Se ha roto un equilibrio y viene una información. Enfado, siento que alguien está traspasando mis límites o me enfado conmigo mismo porque no me estoy cuidando, no me estoy tratando bien. Alegría, he conseguido algo, quiero compartirlo. Afiliación, busco afiliarme con otra gente. Miedo, un peligro, me tengo que defender. Tristeza, he perdido algo. Esas informaciones todas son valiosas. Hay más, ¿vale? Emociones. ¿Por qué? Porque quieren acciones. Si estoy enfadado, protección. Si estoy triste, ver qué es lo que ha ocurrido para aprendizaje. Todo tiene una función y es algo que ha pasado. Pero cuando siento la emoción, por ejemplo la ira, lo que no puedo hacer es actuar bajo la ira. Es decir, tú ahora me dices algo que a mí me molesta y que creo que has sido abusivo conmigo. Si yo reacciono de forma abusiva hay un conflicto. Pero si me paro y digo, uy, he sentido ira, uy, se ha pasado conmigo, vale, me paro, me enfrío, porque ya he tenido la emoción, y ahora reacciono y digo, no me ha gustado nada lo que me has dicho. Es muy efectiva. La ira esa la tenía que sentir para saber que tú te habías pasado conmigo y ponerte un límite. Que vas a agradecer tú y voy a agradecer yo para nuestra futura relación. Entonces, la regulación emocional, fundamental. Cuando uno está desregularizado o es que está viviendo las emociones de forma muy intensa y solo está viviendo emociones, o que hay emociones que no está viviendo y está perdiendo información. Tenemos que vivir nuestras emociones y luego ponerlas en reposo y actuar. Para mí es una evolución, claro está. El conductismo tiene una época, observamos la conducta y actuamos sobre la conducta. ¿Es cierto que cuando actúas sobre la conducta se producen cambios? Sí. Lo cognitivo-conductual con el pensamiento y la conducta. ¿Es verdad que cuando se producen cambios, cuando se actúa sobre el pensamiento, creencias limitantes y sobre la conducta, una vez hayas los pensamientos que te limitan? Claro, pero las de tercera generación es una integración de lo emocional. De aceptar aquello, por ejemplo, de la terapia de aceptación y compromiso, aceptar aquello que no puedo cambiar porque hay problemas y hay situaciones. Un problema tiene una solución, si tiene una solución lo cambio. Pero hay situaciones que no tienen solución, son tal cual, entonces las tengo que aceptar. No enfadarme con la vida cuando la vida viene mal, porque hay cosas que, por ejemplo, si aparece una enfermedad, la solución es ir al médico e intentar la cura, pero si no hay cura, tendré que aceptarlo. Porque si me enfado, tengo el enfado y el dolor, tengo dos cosas. Entonces, estas terapias actúan mucho sobre la emocionalidad. Lo cognitivo está bien, lo conductual está bien, pero la aceptación y la integración emocional es un paso más.